Hola, a continuación se mostrará una presentación sobre las propiedades físico-químicas, forma y estrategias de selección de formulación para un candidato a fármaco preclínico de clase 2 del Sistema de Clasificación Biofarmacéutico. Este artículo fue publicado el 29 de julio del 2014 y esta presentación fue realizada por García Olarte Emilio Manuel y Graciano Cano Lía Leslie. Un poco de introducción. El sistema de clasificación farmacéutica divide a los fármacos en 4 clases, donde los fármacos de clase 2 y 4 presentan baja solubilidad. Se estima que el 40% de los fármacos orales del mundo son compuestos de clase 2 y 4. Existen 2 estrategias principales para hacer frente a la solubilidad y disolución deficientes. La primera de ellas es incorporar propiedades físico-químicas dentro de la molécula durante la fase del diseño. Y la segunda es mitigar el problema con la formulación. Para saber qué tipo de clases son estos fármacos, necesitamos evaluar propiedades como solubilidad, lipofilicidad, permeabilidad, forma física, estabilidad física y química y características biofarmacéuticas. Estas propiedades nos hablan de 3 cosas principales: fracción absorbida, disponibilidad y exposición sistémica. Materiales y métodos. Este artículo evaluó el compuesto 1 que fue sintetizado por Merck para el tratamiento de la diabetes y que es clase tipo 2. Tenemos 2 cocristales, que es 1-BA, ácido benzoico, y 1-MA, ácido maleico. Estos fueron evaluados por calorimetría diferencial de barrido, difracción de rayos X y medición por HPLC. Asimismo, se midió pH, solubilidad, tamaño de partícula, se realizaron suspensiones y nanosuspensiones, se evaluó la permeabilidad y se realizaron estudios farmacocinéticos en vivo en ratas. Para conocer un poco más sobre las metodologías, les sugerimos consultar el artículo. Empezando con los resultados de la discusión, se debe de mencionar al inicio el perfil físico-químico del compuesto 1. El compuesto tenía en sus propiedades una baja solubilidad acuosa, lo que significaba una dependencia del pH por los grupos básicos. En este caso se mencionaban la piracina y el pirimidilo, donde se mostró una buena biodisponibilidad oral a bajas dosis administradas, pero a mayores dosis en suspensiones daba una absorción limitada. Asimismo, se hizo la caracterización de polimorfos del compuesto 1. Como se observa en la figura 1, hay 2 tipos de formas, la A y la B. La forma A fue la seleccionada para las pruebas preclínicas, pero la forma B se encontró durante las primeras etapas de la investigación, en donde se mostró una solubilidad 4 veces menor en pHs que se estaban manejando para la forma A. Entonces, las investigaciones en las relaciones termodinámicas entre los polimorfos demostró que la forma A se convertiría de forma espontánea en la forma B. Asimismo, la caracterización del estado sólido confirmó que la forma B es termodinámicamente más estable dentro de los rangos de temperatura de 25 a 160 grados Celsius, esto en comparación a la forma A. Es importante mencionar el impacto del polimorfismo en el biorrendimiento, ya que, como vimos anteriormente, el polimorfismo termodinámicamente estable con una solubilidad significativamente menor tuvo un impacto muy importante en el biorrendimiento, ya que en este se vio una reducción de aproximadamente 4 veces el área bajo la curva y la concentración máxima, dándonos por lo tanto una dosis de 200 mg sobre kilogramo, además de que la dosis fue puesta como un tratamiento tardío. El compuesto 1 mostró una fase amorfa no estabilizada. Esto debido a una temperatura de transición vítrea baja y reducida, lo que nos hace referirnos a una alta propensión del amorfo a cristalizar. Los cambios de temperatura provocan cambios radicales en la morfología, además de que la inestabilidad física puede ser un problema por los materiales amorfos que se están utilizando. Ahora bien, los 2 cocristales y la dispersión sólida fue física y químicamente estable en las condiciones evaluadas, esto durante un periodo de 4 semanas. Selección del vehículo. El problema a resolver es el siguiente. Sabemos que la forma B es la menos soluble. También sabemos que la forma A, los cocristales y la fase amorfa tienden a cambiar a la forma B durante la disolución o almacenamiento por desproporción o cristalización. Por lo tanto, necesitamos diseñar una formulación capaz de estabilizar termodinámicamente o cinéticamente las fases metaestables para beneficiarse de su mayor solubilidad y exposición. Dentro de la selección del vehículo se llevaron diferentes estrategias, como lo es la modificación del pH.
donde se calculó el pH al cual los cocristales eran termodinámicamente estables, lo que resultó en que un pH menor al pH máximo no existe en riesgo termodinámico para una desproporción. Sin embargo, estos valores de pH para ambos cristales estaban fuera del rango fisiológico y asimismo el pH era inferior a un pH mínimo aceptable para una dosificación oral, que es un pH de 2, lo que los llevó a la siguiente estrategia. La literatura marca que para evitar una desproporción se debe inhibir la precipitación de la forma libre utilizando polímeros o utilizar tensoactivos que actúan aumentando la solubilidad intrínseca de la forma libre, lo que concluyó en utilizar PVP al 10% en la formulación. Para esta formulación se necesitaba realizar una dispersión sólida que contara con al menos dos características. La primera, una carga de fármaco de al menos 35%, peso-peso, y que esta formulación fuera estable durante al menos 6 horas, lo que les llevó a la estrategia número 3, que fue utilizar polímeros para estabilizar el estado amorfo del compuesto 1 en la dispersión sólida. Se llevaron a cabo dos diferentes formulaciones, uno con HPMCAs y la segunda con HPMCPs. Ambas formulaciones fracasaron debido a que cristalizaron antes de las 6 horas de agitación. Sin embargo, esto los ayudó a redirigir su camino y generar una estrategia número 4, que era mantener el fármaco amorfo encapsulado dentro de la matriz polimérica no disuelta durante la preparación y dosificación. Asimismo, pudieron concluir que iban a utilizar el HPMCP y un pH 4 con citratos. La estrategia número 5 consideraba utilizar dos excipientes, Twin 80 al 10% y MC al 0.5% como posibles inhibidores de la precipitación. Se realizaron dos formulaciones. La formulación número 3 seleccionó Twin 80 al 10% porque la forma 1 presentó un aumento significativo de la solubilidad en este vehículo. Sin embargo, al formularlo con amortiguador de citrato pH 4, la suspensión de 35% del compuesto 1 y la dispersión sólida de HPMCP cristalizó al cabo de las 3 horas. La formulación número 4, que contenía 0.5 de MC amortiguador de citrato a pH 4, se mantuvo estable durante más de 6 horas, lo cual se seleccionó como formulación final para evaluación en vivo. La evaluación en vivo y en vitro de la formulación. En esta diapositiva les presento los perfiles farmacocinéticos evaluados en ratas, en la cual se pudo concluir que el área bajo la curva de 0 a 24 horas conseguida tras la dosificación de la formulación en dispersión sólida y las dos formulaciones en cristales no eran estadísticamente diferentes entre sí. Para concluir, es importante mencionar que una empresa debe contar con las suficientes estrategias para diseñar moléculas exitosas, pero no solamente quedarse con esto, sino tener suficientes estrategias para resolver problemas de moléculas problemáticas. Es importante observar cómo a lo largo de este artículo se vio cómo el compuesto 1 fue propenso a polimorfismo y la forma B era totalmente insoluble. Pero puntos importantes que se debieron tomar en cuenta fueron la solubilidad, el polimorfismo termodinámicamente estable en un candidato preclínico. Muchas gracias por ver el video y esperamos que haya sido de utilidad.